Muy buenas noches, arrancamos con la parte más económica y más de análisis del cierre de Wall Street y lo hacemos mirando primero a los índices. Enseguida los ponemos en pantalla porque hoy viene caída dura, hoy ha sido una caída importante. Después de ayer, tras terminar esa reunión Jerome Powell, estamos viendo unos índices, vamos a ver si podemos poner S&P 500, Nasdaq y Dow Jones, unos índices que están sufriendo. Que sufrieron ayer tras el discurso de Powell, un discurso de Jerome Powell que se mostró muy neutral, sin dar una clara dirección, sin mostrar un claro control de la situación, diciendo que podían pasar muchas cosas. Podía pasar una cosa, harían algo, si pasa lo otro, harían lo contrario. Básicamente se fue todo el discurso de Jerome Powell durante esa rueda de prensa y durante esa decisión de mantener la pausa en los tipos de interés. Lo que no ha terminado de pausar son los intereses de los bonos. Esos se han disparado, le ha dado igual la pausa de la Reserva Federal. Se han disparado, puede ser que fuese por las proyecciones que compartió la Fed, unas proyecciones donde muestran que los tipos de interés se tienen que quedar más altos por más tiempo, aunque yo no le haría mucho caso a esas proyecciones, porque si miramos el histórico de las proyecciones anteriores, casi nunca han acertado. Hace unos años esas propias proyecciones decían que los tipos de interés debían estar en el 1,5%, y miren dónde estamos ahora, en el 5,5%. Un día de hoy donde S&P 500 cae un 1,22%, un Nasdaq que cae un 1,33, como veían en pantalla, y un Dow Jones que cae un poco menos, pero también cae, un 0,65. En estos momentos la amplitud es negativa, desfavorable, 4.365 empresas caen en el día de hoy, 709 se mantienen en cero y 1.849 suben. Casi podríamos decir un 3-1. Esto a falta de una hora para el cierre, pero recuerden que la amplitud se la comparto siempre al inicio de los cierres de Wall Street porque creo que es importante, porque nos muestra cómo está el fondo de mercado y porque viene debilitándose también en los últimos días. Ayer mismo nos lo comentaba David Galán, aquí entrevistándole en el cierre de Wall Street, nos decía el fondo de mercado está debilitándose poco a poco, a pesar de que los índices todavía no hayan corregido fuertemente, aunque en los últimos 2 días vemos correcciones importantes en los índices principales. Lo que también vemos es movimientos fuertes. Ahora sí, miremos el gráfico de los intereses. Aquí tienen el interés a 10 años, que marca un nuevo máximo en 16 años. Habría que remontarse a 2007 para ver unos intereses tan elevados. Y es que hoy hemos amanecido con eso. Wall Street ha amanecido con eso, con unos intereses del 10 años que rompían máximos y que lo hacían con un incremento bastante importante. En estos momentos, el interés del bono a 10 años se sitúa exactamente en el 4,47%, pero ha llegado a estar en el 4,49%. Un incremento de casi el 3% en el día de hoy, un día en el que los bonos marcan un nuevo máximo en casi todos los tramos. Ayer veíamos el 5 años que también subía a un nivel no visto desde 2007, y todo esto pues lo que hace es endurecer las condiciones financieras, endurecer el acceso a la financiación y también penalizar a los tenedores de bonos. Todo el mercado de bonos se está hundiendo. De hecho, fíjense, aquí tenemos el interés del bono a 10 años disparado y aquí tienen un ETF que recopila los bonos con una duración a largo plazo, una duración exacta de 17, que sería el conocido ETF TLT, que es para bonos de 20 años en adelante. Fíjense la caída del precio por esa subida en los intereses. Precio e intereses están inversamente correlacionados, porque si resulta que los intereses suben en mercado, yo ahora puedo fijar un bono que me pague un interés mayor, por lo que los bonos que ya estaban en mercado secundario tienen que ajustar su precio. Y ahí ven un TLT que marca un nuevo mínimo con respecto a los últimos meses y que podría hacer un nuevo mínimo con respecto a lo que hizo el año pasado. Es ese movimiento de rebote que marcaba el año pasado, exactamente antes de iniciar 2023, y fíjense que ahora pues está volviendo a ese nivel. Un mercado de bonos que sigue lastimado, que lleva 3 años sufriendo, porque ya son 3 años de sufrimiento para los tenedores de bonos, sobre todo de bonos a largo plazo, de mayor duración, y todo esto pues pone más presión, sobre todo también en los fondos de pensiones. Recuerden lo que pasó con el Banco de Inglaterra, que durante toda esa subida de tipos, cuando tuvo que intervenir Liz Truss, fue por el tema de los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones que colapsaron con esa subida de tipos de interés y el Banco de Inglaterra tuvo que ponerse a comprar bonos en un tramo, gilts exactamente, bonos de Inglaterra, en un tramo específico de la curva, en el tramo a 10 años. Recuerden también que fue la subida de intereses lo que hizo que la banca regional quebrase en Estados Unidos, porque los bonos que tenían en cartera, que en principio estaban en una categoría que se denomina
HTM, que hace referencia a Hold to Maturity, hasta vencimiento, los mantienen ahí y realmente lo que buscan simplemente es mantener a vencimiento el bono y generar el interés que paguen. Pero cuando tienes problemas de liquidez y necesitas vender algo en tus activos, pues tuvieron que vender esos bonos que acarreaban unas pérdidas inmensas, porque los compraron unos tipos bajísimos y los tipos de interés habían subido una barbaridad. Por lo tanto, en mercado ya no valían nada. Y al venderlos se reflejó la pérdida, una pérdida que no estaba contemplada por parte de los inversores, y ahí es donde entró el miedo. Y ahí es cuando Silicon Valley y Signature Bank quebraron. Y ahí es cuando la Fed puso en marcha el programa BTFP, un programa encubierto para otorgar liquidez a los bancos, que es una especie de QE encubierto, lo han dicho ya muchos analistas, y que al final, pese a que el balance se siga reduciendo, el BTFP sigue en récord de demanda. BTFP, que por cierto, ese plan tiene un año de duración. En principio, en marzo de 2024, que nos acercamos ya, quedan pocos meses, debería pagarse esos préstamos, deberían devolverse. La mayoría, aunque se han seguido pidiendo, entonces tendrán vencimiento un año. Veremos si se devuelven o la Fed los perdona, como podría ser el caso. Miramos también hacia, bueno, para cerrar este apartado, intereses que son los que están perjudicando también a las bolsas, sobre todo bolsas y sectores con mayor duración, mayor sensibilidad a los tipos de interés, sectores como la tecnología, el crecimiento, el mismo oro también perjudicado porque le afecta la subida de tipos de interés. De hecho, el oro que venía haciéndolo bien los últimos días y que hoy se gira con un 0,67% de caída en estos momentos, y unos sectores pues como puede ser el sector de utilities o energético que sufren un poco menos, pero aún así vemos unas caídas que a falta de media hora pues no son muy positivas. Miramos también al BOE, Banco de Inglaterra, que hoy ha sorprendido a los mercados porque ha decidido, por así decirlo, se ha rendido. Ha sido el Banco de Inglaterra el que ha decidido poner fin a la subida de tipos, o por lo menos pausar por ahora, porque recuerden que ningún miembro del Banco Central ahora mismo va a declarar el fin de la subida, va siempre a pausar y decir, en caso de que necesite subir más, subiré. No se van a pillar las manos, quieren tener todas las opciones contempladas. Y tras unos datos de inflación más débiles de lo que esperaba el mercado en Inglaterra, pero ojo, que siguen siendo unos datos de inflación extremadamente altos comparados con el resto de países, por lo menos de Occidente, si miramos Europa, si miramos Estados Unidos, ahí hay una inflación que es mucho menor ahora mismo que lo que hay en Inglaterra. Pero, como se compara con el mes anterior, como en Inglaterra los datos de inflación han sido más débiles de lo que el mercado esperaba, de lo que el consenso de Wall Street esperaba, pues el BOE ha querido pausar. Ha pausado con una decisión de 4 miembros a favor del aumento y 5 a favor de la pausa, así que ha sido por un único voto lo que ha separado esa pausa. También anuncian que van a incrementar el ritmo de ajuste cuantitativo, ese QT, y es que durante los 12 meses a partir de octubre va a reducir su cartera de deuda pública en 100.000 millones de libras esterlinas a 658.000 millones de libras esterlinas. Lo va a hacer vendiendo 50.000 millones de libras en bonos, ventas activas de bonos, y otras 50.000 millones de libras van a ser bonos que vencen, que llegan a su madurez, que llegan a fecha de vencimiento, por tanto vencen y no se reinvierte el efectivo. Eso es lo que estaría haciendo Estados Unidos para aplicar el QT. Pero aquí vamos a ver venta también activa de bonos. Venta de 50.000 millones y vencimientos de 50.000 millones, lo que reduciría el balance en 100.000 millones. Aún así, un BOE que, según el gobernador Andrew Bailey, ha dicho que el trabajo no ha terminado, que pese a que sean los primeros, comparado ahora mismo con Europa y Estados Unidos, en pausar, bueno, aunque ya la Reserva Federal pausó en verano de 2023, dice el gobernador Bailey, el trabajo no ha terminado todavía. También dice que no está prediciendo cuál será el próximo movimiento en los tipos de interés, si van a pausar en la siguiente reunión, si van a subir o si van a bajar. Todavía, dice, tienen un gran trabajo por hacer, y efectivamente, siguen teniendo, pese a que los datos de inflación han sido mejores este mes de lo que esperaba Wall Street, siguen teniendo una inflación extremadamente elevada. Mientras tanto, miramos también a un dato en Estados Unidos. Se ha publicado la venta de viviendas existentes. ¿Cómo está el mercado? Ya lo venimos viendo en los últimos meses. El mercado está completamente seco. Apenas hay transacciones. De hecho, las ventas han sido de 4,04 millones, lo cual es un número muy bajo, de los más bajos si comparamos nos tendríamos que remontar hasta 2010 para ver un mercado de la vivienda tan parado, o por lo menos unas ventas en el mercado de segunda mano, en el mercado existente, tan paralizadas.
Pero ¿qué ocurre con el precio? Fíjense, aquí tenemos las ventas, una cosa es las transacciones que se han realizado, las compraventas, vemos que las ventas bajan un 0,74 este mes. Fíjense, cada barrita que ven de color rojo es un mes donde las ventas de vivienda existente bajan. Tuvimos un fuerte repunte en un movimiento, en un mes a inicios de 2023, y desde entonces prácticamente todos los meses han sido de caídas. Si miramos la tasa anual, ya se plantaría en un menos 15%, sí que es verdad que la tasa anual ha mejorado un poco, pero sería un menos 15% de caída en las ventas de viviendas existentes en los Estados Unidos. Sin embargo, si miramos el siguiente gráfico, podemos ver el precio. Una cosa son las ventas, las transacciones, que tienen arriba el gráfico de las transacciones, les decía 4,04 millones, fíjense cómo están en niveles de 2010, pero abajo tienen el precio, la mediana de precios de estas transacciones, y lo lógico en el mercado es que cuando bajan tanto las ventas, posiblemente debería bajar también el precio, pero lo que está ocurriendo es que hay una oferta limitada, y por eso no estamos viendo el precio ceder todavía. De hecho, el precio va en incremento. Aumenta un 3,9% este último mes, en agosto, con respecto al año anterior. En los últimos 12 meses los precios hubiesen subido un 12%, pese a que las ventas de casas han bajado un 15%. Importante. Ese 3,9 pondría el precio de la mediana de precios de las casas de segunda mano a 407.100 dólares. Sería el cuarto nivel más alto registrado desde 1999, según informa la ENAR. Así que todavía no estamos viendo ese ajuste de precios. ¿Y qué dicen desde la ENAR? Pues dicen que eso se debe a que falta oferta, que todavía no hay una oferta masiva. En el momento en el que empiece a debilitarse más la economía y a lo mejor la gente empiece a quedarse sin trabajo y empiece a tener más estrés financiero, ahí es en el momento en el que podrían plantearse la venta de su vivienda para recaudar efectivo. Y ahí es cuando podríamos ver toda esa oferta entrar en el mercado y que el precio ajustase fuertemente. Pero es algo que no estamos viendo todavía. De hecho, los constructores rebotaban su optimismo desde verano por eso, porque se daban cuenta de que hay poca oferta en el mercado de segunda mano y decían, tenemos que construir casas, porque si las construimos nos las van a comprar, porque la poca demanda que hay no se puede ni siquiera cubrir con el mercado de segunda mano. Debemos construir nuevas casas para poder cubrirlo. Todo esto ahora mismo está siendo un enigma en el mercado inmobiliario, un momento en el que vemos cómo las ventas siguen colapsando, pero el precio no se mueve. Ojo que un 3,9% de incremento en el precio en los últimos 12 meses es nominal. Si ajustésemos la inflación prácticamente está en esos niveles de media en los últimos 12 meses, incluso más, por lo que en rentabilidad real no hubiese aumentado el precio. Pero aún así, se ha mantenido bastante la mediana de precios en el mercado de segunda mano para tener unos tipos hipotecarios por encima del 7,3%. Es que es un nivel exageradamente alto y aún así no vemos todavía los precios ceder en el mercado de segunda mano. Eso sí, las ventas sí han cedido, como les decía, menos 15% en el año y menos 0,7% este mes. ¿Por qué puede estar pasando esto también en el tema de la oferta? Porque la gente, la mayoría de los compradores de casas, tienen su hipoteca fijada en el 3-4%. Esto lo veíamos hace ya unos cuantos meses en un estudio que publicaban desde CNBC, decían, la mayoría de los dueños de casas tienen la hipoteca fijada en el 3-4%. Ahora mismo acabamos de ver los intereses. Ahora mismo usted puede fijar un bono a 10 años estadounidense al 4,5%. A 10 años, obtener una rentabilidad del 4,5%. Si vende a mercado, el precio por supuesto puede fluctuar, pero si mantiene hasta vencimiento, hasta los 10 años, tiene asegurado un 4,5% anual. Y eso está pasando, que la gente tiene una hipoteca a un coste de financiación del 4 y puede conseguir en mercado un 4,5-5, por lo que está obteniendo una rentabilidad mayor en activos. Sí, obviamente todo tiene riesgo, pero con mucho menos riesgo que la bolsa, con un coste de financiación muy bajo y por eso todavía no se desprenden de la vivienda. También porque todavía la siguen alquilando y pueden mantener los precios de los alquileres con la inflación. En el momento en el que la desinflación siga produciéndose, ahí es cuando no podrán mantener los precios de los alquileres porque no habrá demanda y entonces tendrán que ajustar y ahí es cuando posiblemente se planteen vender la casa también. Así que un momento crítico en el mercado de vivienda donde pronto podríamos ver entrar mucha oferta, pero todavía no está siendo el caso. Eso sí, ventas menos 15% en el año. También miramos hacia, hoy hemos conocido el PMI de Filadelfia. Un PMI muy regional, pero es importante también para entender cómo se comporta la economía. Recuerden que los PMIs, tenemos los PMIs nacionales,
el PMI del ISM, el PMI del S&P Global en Estados Unidos, y los regionales nos dan pistas de cómo estaría en este sentido la región exactamente de Filadelfia. Si miramos, hemos visto una caída fuerte en el PMI de Filadelfia. Pasa de 12, cuando está en territorio positivo es que la actividad se ha expandido con respecto al mes pasado, cuando está en territorio negativo es que se ha contraído. Pues veíamos después de 15 meses en negativo, el PMI de Filadelfia, veíamos un rebote el mes pasado de esperanza, donde veíamos que se disparaba hasta los 12 puntos y en expansión, parecía que ya terminaba la contracción manufacturera de Filadelfia. Pero este mes volvemos a ver una caída importante y vuelve el PMI a contracción. A menos 13,5 cae en septiembre y suma ya la 14ª lectura negativa en los últimos 16 meses. Si miramos las categorías, vemos el apartado de precios que sigue incrementando. Incrementa 5 puntos el apartado de precios pagados, por lo que eso se podría trasladar luego al PPI, a los precios de los productores, y lo iremos vigilando. Y también los nuevos pedidos que caen en doble dígito, también por encima del menos 10%, lo cual es importante porque muestra una menor demanda. Y por último, les enseño hoy también dato importante, las peticiones iniciales de desempleo. Ante todo esto, ¿qué pasa con el empleo en Estados Unidos? Bueno, pues por ahora las peticiones iniciales de desempleo sorprenden con un nivel mínimo desde enero. 201.000 peticiones de desempleo han sido las que se han dado esta semana, muy por debajo de lo esperado, que estaba en 220.000, así que todavía no vemos un incremento de esas solicitudes iniciales de desempleo, no vemos todavía que se disparen y pues esa será un poco la señal de debilidad fuerte del mercado laboral cuando estas peticiones iniciales empiezan a dispararse por encima de 300.000, 350.000 peticiones semanales. Todavía se mantienen en niveles bastante mínimos en el entorno de 201.000 peticiones semanales. Y con esto cerramos el día de hoy las claves de Wall Street. Los bonos sufren, el Banco de Inglaterra que se rinde y el extraño caso de la vivienda en Estados Unidos. Y damos